Bueno, hoy llueve en el bosque, así que me tocó hacer el video acá en casa. Y claro, este es un video, como casi la mayoría de los que se hacen, que tiene una determinada importancia y que más que descargar en este caso broncas y frustraciones y sentimientos contrariados, esto tendría que servir de aprendizaje. Es decir, los argentinos carecemos de muchas enseñanzas que no hemos recibido y que los que la impartieron en su tiempo no trascendió, porque nosotros no fuimos capaces de retransmitirla cuando la recibimos del maestro. O sea, la causa de nuestras grandes desgracias en el país es producto de las grandes divisiones que hay entre nosotros, de los grandes desencuentros, de las grandes luchas de clase. Eso es fundamental. Una clase de privilegia de arriba que no quiere entender nada del crecimiento demográfico de la población y de la cantidad, de la enorme mayoría de gente marginada socialmente y que necesitan ingresar en el proscenio de la realidad del país. Entonces, todo esto que a nosotros como desencuentro nos ha traído tantas deudas, tantos encuentros, tanta desgracia, tanta pobreza. La pobreza tiene nombre y apellido en la Argentina. No es que no se sabe por qué ocurrió. Y lo peor de todo es que la pobreza y la desgracia que ahora estamos soportando, uno de los causales de esta desgracia está en el gobierno. ¿Cómo? Aunque te parezca mentira, fíjate qué ironías que tiene la vida. Entonces, estos videos servirán de enseñanza. No porque yo me adjudique la importancia de ser un maestro, sino porque traigo de los recuerdos y de los aprendizajes mensajes. Esos mensajes que generalmente mucha de nuestra gente no lo conoce o lo ha olvidado. Entonces vamos a empezar para ser precisos, porque yo te puedo argumentar muy bonito, con palabras muy elocuentes y todo, pero si yo te doy, en cambio de palabras bonitas que no las sé decir, o no la sé expresar, te doy fechas y acontecimientos, posiblemente eso sea más importante. Fíjate que el 3 de enero del 2006, Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional 9.800 y tantos dólares, toda la deuda que tenía. ¡Chao fondo!, le dijo. Y nosotros, con ese acontecimiento, y si vos buscas los discursos de Kirchner te vas a dar cuenta, nos desprendíamos de un lastre que veníamos arrastrando por 50 años. Desde que entró el Fondo Monetario Internacional a Argentina con el gobierno de Frondizi, que habla tanta gente de Frondizi, bueno, vayan y recorran la historia. Frondizi fue el primero que nos abrió las puertas para el Fondo Monetario. Es decir, había abierto las puertas a la Revolución Libertadora. Pero Frondizi fue el que la institucionalizó. Entonces, en el 2006, Néstor Kirchner, que tiene mucha relación con nuestro tiempo presente, pagó la deuda del fondo porque él entendió que si nosotros dependíamos de las decisiones del Fondo Monetario Internacional, que tenía sus oficinas instaladas en el despacho presidencial y en el Ministerio de Economía, y todas las decisiones que se emitían en el país tenían que tener el apoyo y tenían que tener la aceptación y tenían que tener la anuencia del fondo, si no nosotros no podemos hacer nada. Por eso Néstor Kirchner le paga al fondo. Curiosamente transcurre el tiempo, siguen los procesos, muere Kirchner y asume Cristina, confundida, se encuentra con una situación que, si bien ella tenía grandes capacidades, tuvo que aprender a conducir el Estado. Y entonces, como siempre en el peronismo, que ya se sabe, yo lo he explicado 100 veces, no se le pudo vencer en las urnas nunca, y entonces se acordaron las grandes potencias mundiales que el peronismo era el único inconveniente para dominar a la Argentina. Entonces se había que dividirlo, y para dividirlo había que fomentar la diatriba y la pelea interna entre los peronistas. Y entonces eso fue acrecentándose y se
consistió en una determinación absoluta, o sea, el peronismo no podía unirse, siempre había alguien que rompía el corral, o sea, financiaban, eran el sindicalismo, eran los políticos, eran los legisladores, los gobernadores, en fin, siempre había alguien que salía del corral porque el poderío financiero internacional le interesaba que el peronismo se peleara para que nunca constituyera una fuerza antagónica a sus proyectos de enajenación absoluta del país. Entonces, claro, se da, entonces muere Kirchner, como te digo, y sigue Cristina, por 2 presidencias. Y cuando ya va Cristina de salida y elige uno de los representantes que para continuar el periodo político, se produce una gran división. Y una de las grandes divisiones tenía en su potencial, porque había sido preparado para esa eventual situación, tenía uno de esos que dividían al peronismo, tenía el 22% del electorado. Van a elecciones, Macri no podía haber ganado nunca una elección, en primer lugar porque no era político, en segundo lugar porque había sido un alcalde, un intendente de una ciudad, pero lo buscaron como un alfil de mucho prestigio para el poder financiero mundial y lo financiaron potencialmente. Y entonces, por un lado, hacían ese trabajo. Y por el otro lado, la Unión Cívica Radical, un partido tradicional de la Argentina de 100 años, fue cooptado, lo compraron, se vendió para que Mauricio Macri tuviera un instrumento legal, partidario, o sea, una posición política instalada en todo el país para ir a las elecciones. Se convocan las elecciones y ese peronismo dividido pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque hay una primera vuelta y hay una decisión para ir a una segunda vuelta, el balotaje, como se denominaba. Entonces, ahí estaba un peronismo con el 34-35% que estaba detrás de Cristina, detrás de Scioli, que era su delfín, que era su candidato. Y por otro lado estaba Sergio Massa, que tenía el 22% del peronismo, en el cual ese Sergio Massa estaba apoyado y direccionado porque el que hoy es el actual presidente argentino, Alberto Fernández. Concurre en la elección final, Massa se abstrae, se retira y le permite la llegada al gobierno a Mauricio Macri, que no podía haber sido nunca presidente de Argentina. Y el peronismo pierde la elección. Pero eso es una parte. La parte que entra Macri, y una de las cosas primeras que hace Macri, fíjate, es llamar al Fondo Monetario Internacional, aduciendo que había encontrado las arcas vacías, siendo que había 55.000 millones de dólares de reserva. Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015 había 55.000 millones de dólares de reserva. No obstante eso, Macri alude de que estaban las arcas vacías y llama al Fondo Monetario Internacional. Viene el Fondo Monetario Internacional y se produce la operación financiera de mayor despojo en el país. Le otorga, como nunca en la vida el Fondo Monetario había otorgado un crédito de tamaña dimensión, 56.000 millones de dólares. Le entregan por orden de arriba, ¿no? O sea, a través del Fondo Monetario Internacional, y ahí empieza un festival de robos, de manejos espurios, de desastres, de negociados, de cosas increíbles. Conclusiones de que, para no hacerte la historia, pues ya más o menos la conoces, termina el gobierno de Macri vergonzosamente y asume Cristina. Es decir, asume Alberto Fernández con un delegado porque a Cristina no le permitieron. Ese personaje que tenía el 22%, por el cual
se retiró de la contienda para que ganara Macri, es el mismo que había creado una ley en el Congreso de la Nación para que Cristina no pudiese ser candidata nuevamente. O sea, no podía aspirar a una tercera presidencia. No importa que la Merkel, por ejemplo, en Alemania lleve 4 o 5 periodos. No, eso no importa en el mundo. En la Argentina, este señor Sergio Massa instruye una ley en el Congreso y es aprobada y no le permiten a Cristina ser candidata a presidenta, por eso desliza a Scioli. No obstante eso, él conserva ese 22% y se abstrae, se retira. Y entonces gana Macri. Entonces, todo eso que posiblemente mucha gente se haya olvidado, nosotros no podemos olvidarla, porque la desgracia que hoy padece el país, que es una vergüenza, no se sabe qué hacer, agregándole a la pandemia, que eso es el remate de todo. Nosotros tenemos en este momento una angustia terrible. Acaba de estar el fondo, como te dije en el video de ayer, y no sé qué puede. Nosotros no podemos prever qué puede pasar con esa delincuencia organizada a nivel mundial. Entonces, la causal de todo eso, de todas estas desgracias, es se aumentó la pobreza. El dólar estaba, cuando asumió Macri, Cristina lo tenía a 9 pesos con 50 centavos y en el mercado paralelo estaba a 15 pesos el dólar. Hoy está casi rondando los 200 pesos argentinos por dólar. O sea que se ha devaluado la moneda, ni quiero ni calcular. Entonces todas esas cosas son buenas recordarlas porque como nosotros tenemos proyección continental, afortunadamente, y nos ven en muchos países de la América Latina, y nos ven principalmente en México, la gente no sabe por qué tenemos esta desgracia nosotros y que estamos tan reventados. O sea, económicamente está el país en el suelo y va a ser muy, pero muy, si no te diría difícil, no, imposible recuperar el país. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esa encerrona, porque esa es una encerrona de perversidad, y ahora para que continúe el proceso, además independiente de toda la gran campaña publicitaria que los medios de comunicación están sobre el gobierno actual. Pero eso no sería nada raro si no fuera toda la complicidad generalizada de los periodistas, de los sindicalistas. Aunque te parezca mentira, muchos sindicalistas no comparten ni apoyan al gobierno. O sea, andan que sí, lo apoyan, pero no dan muestras de presencia y han sido los causales de que se ha producido todo este avance del enemigo del país. Ellos apoyaron a Macri en el gobierno y muchos que ahora se rasgan las vestiduras apoyaron a Macri y salen siéndose grandes peronistas. Pero bueno, eso es parte de la historia. Yo quería hoy traerte al recuerdo el significado que significa la división de nosotros. O sea, esa división que se hizo preponderantemente en los tiempos ya, después de que bombardearon la Argentina, bombardearon para sacarlo a Perón. Perón no perdió elecciones ni fue derrotado en la urnas. A Perón y su ideario justicialista, es decir, doctrinariamente hablando, tuvieron que sacarlo a cañonazos y bombardearon Plaza de Mayo, Casa de Gobierno y todas las instituciones importantes del país. Entonces, ese gobierno no pudo ser derrotado nunca en la mentalidad de la gente, en el pueblo, la homogeneidad ideológica, filosófica y doctrinaria que era el peronismo y que es. Sin embargo, tuvieron la habilidad de dividirlo y de introducir caballos de Troya en todos lugares importantes, financiándolo con poder para que se enajenara el país. Y cuando llegó una vez el peronismo, porque era imposible pararlo, lo primero que hicieron fueron y cooptaron al presidente y le dijeron: usted o hace este proyecto o tiene 6 meses en el gobierno. Eso le hicieron a Menem. Yo estaba ahí, o sea que no es un cuento que me lo contaron ni que lo leí en los diarios. Le pusieron un ultimátum en sus manos y Menem tuvo que entregar el país. Y lo primero que hace, nombra como ministro de Economía a uno de los principales referentes
del liberalismo argentino. Y así todo después se entrega a todo el país. Se entrega todo, o sea, se cambia por la supuesta deuda externa contraída por las revoluciones, por el patrimonio de toda la riqueza del país. O sea, se enajenó el país y no lo recuperaremos nunca más. Entonces, toda esta historia es necesario que la conozcas y que si sos un compañero, un amigo de Latinoamérica, sepas por qué la desgracia argentina tiene nombre y apellido. Si no hubiese sido por este señor, que ahora es presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Sergio Massa, nosotros todavía estaríamos en el gobierno y el país no hubiese caído nunca en el abismo que cayó, porque Néstor Kirchner había corrido al Fondo Monetario Internacional. Hoy está nuevamente instalado en una oficina contigua al despacho presidencial, en el Ministerio de Economía, y está dictando el direccionamiento de nuestro futuro inmediato, mediato y futuro. Entonces, es bueno que lo sepas, porque si no, no te puedes explicar por qué le pasa a la Argentina lo que le pasa. Y eso, indiscutiblemente, deviene en que ninguna de las decisiones que realmente requiera hacer el país en beneficio de las grandes mayorías, o sea, de su pueblo, las puede hacer independientemente. Tienen que ser consultados y como no hay dinero, no hay divisa, se ha devaluado a tal manera la moneda que no hay forma de recuperar la riqueza de ningún aspecto, ni siquiera nada, ni pensar que vas a recuperar la soberanía para operar libremente y en algún momento poder otra vez alumbrar una nueva esperanza a sus habitantes. Yo quería comentarte esto hoy, porque es mucho lo que se dice, mucho barullo, mucha confusión en todos los órdenes, porque esa confusión tiene nombre y apellido. Te lo he dado una vez más, porque yo ya lo he dicho varias veces, pero una vez más porque cada día nos golpea más toda esta desgracia. Y entonces nosotros los tenemos adentro de nuestras propias filas. En este momento es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, un enemigo nuestro enclavado en nuestro propio gobierno. ¿Te imaginas cuál es el futuro? Entonces, te lo dejo para que tu pensamiento y tus estrategias conciban esto y a ver si te encuentras alguna explicación. Yo quería comentarte estas cosas porque es mucha la tristeza y la frustración que padece uno y que se ve que está encorsetado de tal forma que lo único que le vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos será desgracia y será dolor. Agregarle a eso esta pandemia que todavía no se sabe cómo se va a resolver. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.